Carlos Manso, el hombre que presentía su muerte, que rogó auxilio decenas de veces, el alcalde al que nadie miró hasta que dejó de respirar. Carlos Manso ya está eliminado, y ahora me toca a mí. Esas fueron exactamente las palabras del diputado Carlos Bautista Tafolla, mientras apretaba un papel desgastado que despedía temor. Una lista manuscrita que llegó entre rumores y advertencias donde figuran aquellos que osaron alzar la voz. En lo alto su propio nombre y justo bajo él, uno que ya no tiene pulso, Carlos Manso, alcalde de Uruapan. El primero en desplomarse, el primero en ser asesinado, y ahora el resto están en la línea de fuego. Víctor Saladitas, regidor. Esteban Constantito, secretario de Obras. Todos integrantes del movimiento del sombrero, todos con una diana invisible marcada. La escena política en Michoacán no atraviesa una crisis. Atraviesa una persecución. El homicidio del alcalde Manso no fue coincidencia, no fue un crimen de pasión, no fue un ajuste cualquiera, fue una ejecución precisa, una señal escrita con sangre. Y lo más terrible no es que sucedió, lo más terrible es que fue anticipada. Durante semanas, Manso rogaba protección, imploraba ser atendido, golpeó puertas, marcó a oficinas, pero nadie lo atendió, nadie contestó. Jamás le dieron atención al hombre que sabía que iba a morir. Nadie lo miró hasta el día que cayó. Y ahora la pregunta que recorre los corredores del Congreso, las cafeterías de Uruapan y los mensajes encriptados de WhatsApp es una sola. ¿Quién es el próximo? Porque la lista es real, porque ya hay un nombre borrado y porque todo señala que no será el último. Esta es la crónica de una red delictiva con ramificaciones políticas, de una familia que domina Michoacán desde la oscuridad y de un movimiento civil que a pesar de todo rehúsa rendirse. ¿Quién está dictando las sentencias de la lista negra? ¿Y por qué nadie lo está frenando? Porque esta ocasión el Estado no puede fingir sorpresa y lo que se aproxima es mucho más siniestro que un homicidio. Porque Carlos Manso solamente fue el primero de esta lista. Uruapan despertó con un miedo renovado, no con tiroteos, no con cadáveres en las calles, con algo peor, con nombres, con una lista y con un tú puedes ser el siguiente. Afuera de la alcaldía alguien abandonó un sobre sin firma, papel ordinario, letras en tinta oscura, 5 nombres, una frase trazada con mano firme. Esto no es asunto personal, es aviso. Cuando el diputado Carlos Tafolla lo desdobló, comprendió de inmediato su significado. Era una condena, y en la cima su propio nombre. El segundo Esteban Constantito, el tercero Víctor Saladitas, y el primero ya estaba eliminado, Carlos Manso. Así nació el rumor, que ya dejó de ser rumor. El movimiento del sombrero está siendo cazado uno tras otro. Funcionarios independientes, líderes sin afiliación, gente que no se somete. En cualquier otro estado sería escándalo. En Michoacán es un día más. Y mientras en la capital algunos guardan silencio, en Uruapan se multiplican las escoltas, se encienden los radios en secreto y se refuerzan camionetas personales. Porque ya no es cuestión de política. Esto es una lista negra con estrategia de aniquilación, y lo más perverso es que parece funcionar. Carlos Manso fue ejecutado en público. 7 proyectiles, una ejecución frente a velas, infantes y música. Pero lo asesinaron antes cuando ignoraron sus súplicas, cuando lo abandonaron, cuando sabían que pedía auxilio y nadie atendió. Eso fue lo que llegó a conocimiento de Omar García Harfuch. El secretario de Seguridad fue informado por inteligencia interna. Un agente infiltrado dentro de redes delictivas había identificado el patrón. No era un asesinato aislado. Era una cadena, una lista. Harfuch dio la instrucción inmediata. Necesito esa lista. Quiero nombres. Quiero responsables. Quiero saber quién dicta estas sentencias. Y fue entonces donde apareció la primera irregularidad, y no hay sellos, no hay rastros, no hay registros digitales. ¿Quién construyó esta maquinaria de muerte callada?
¿Y por qué el Estado está reaccionando después del disparo? El murmullo dentro del Congreso de Michoacán se transformó en un estruendo. Cámaras prendidas, micrófonos vibrando y en el centro del recinto Carlos Bautista Tafolla, con la voz al límite del llanto y del enojo, fue una ejecución anunciada. Su grito resonó en las paredes. No era retórica política, era una denuncia pública. Todos lo observaban, unos con admiración, otros con temor, porque por primera vez alguien se animaba a proclamarlo abiertamente. El cártel Jalisco Nueva Generación está tras la muerte de Carlos Manzo. No por azar, no por un conflicto, por molestar. Manzo era el alcalde que rehusó negociar, el que denunció públicamente que el CJNG y los Caballeros Templarios seguían trabajando con nombres distintos y las mismas armas. El que confrontó a extorsionadores, denunció cobros de derecho de piso, clausuró bares del narco y documentó cada acción en sus redes sociales. Por eso lo borraron, porque rompió la regla tácita, no hablar del poder que se infiltra. Tafolla lo comprendía. Por eso, cuando solicitó protección para su amigo, ya percibía el peligro. Lo solicitó por escrito, por teléfono, en reunión. Pero los días transcurrieron y nadie reaccionó hasta que el primero cayó. Carlos Manzo. 7 balas, una multitud, un mensaje. Lo mataron por representar al pueblo. Lo mataron por no someterse ante el crimen, gritó Tafolla con los ojos hinchados. Los presentes evitaron aplaudir. Algunos desviaron la mirada. Otros simularon revisar el móvil. En la galería, periodistas intercambiaban miradas. Todos sabían que algo se había fracturado. El temor político acababa de volverse público. Mientras tanto, a casi 400 kilómetros, en un despacho blindado de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch ya tenía un informe sobre su escritorio. Los nombres coincidían, los datos también, interceptaciones telefónicas, rutas y un patrón. El CJNG usaba operadores locales para controlar gobiernos municipales incómodos. Y en el centro de esa red, un apellido repetido constantemente. Álvarez Ayala, una familia con poder político, dinero y un historial de favores judiciales. Harfuch frunció el ceño, golpeó la mesa con la palma abierta. Esto no es un asesinato político, es una operación de control territorial y no lo van a conseguir. En ese instante se activaron los primeros protocolos. Inteligencia Federal comenzó a cruzar nombres. Se revisaron expedientes olvidados, escuchas, llamadas, financiamientos. Y lo que surgió fue más que un cártel. Era un sistema, un engranaje donde la política, el crimen y el silencio danzaban juntos. Y lo peor ya estaba operando. Porque cuando el enemigo deja de ocultarse es porque sabe que nadie puede alcanzarlo. ¿Hasta dónde se extiende la red que mató a Carlos Manzo? ¿Y qué ocurrirá cuando Harfuch comience a jalar del hilo? En los pasillos del Palacio Municipal de Uruapan todavía huele a incienso del Festival de las Velas, pero en los pasillos del crimen huele a sangre seca y estrategia. Porque la muerte de Carlos Manzo no fue un golpe de demencia. Fue una ejecución quirúrgica diseñada, pagada y ejecutada por una estructura con nombre, rostro y cuentas bancarias. Se llama Cártel Jalisco Nueva Generación y opera con la precisión de un ejército y la impunidad de un partido. Durante los últimos meses, Manzo se convirtió en una molestia para sus planes. Cerró bares que lavaban dinero, denunció cobros de piso y capturó a El Rino y El Gárgola, operadores clave del CJNG en Tierra Caliente. Eso para una red como la de los Álvarez Ayala fue imperdonable porque este clan no es solo criminal, es político. Ramón R1 y Rafael R2 Álvarez Ayala, lugartenientes del Mencho, jefes operativos y estrategas de expansión violenta, fueron capturados y liberados. Hoy sus nombres vuelven a figurar en la sombra. Su hermano, Roldán Álvarez Ayala, es la cara legal del clan. Exalcalde, exfuncionario estatal, explurinominal de Morena, el que entra a los salones mientras los otros entran por la fuerza. La red es clara. Ramón da la orden.
El cuate ejecuta. Roldán garantiza el silencio. El cuate, el joven que disparó contra Manso, tiene un apellido conocido en Apatzingán. Es familiar directo del Prangana, el brazo ejecutor del CKTNG en la región. Nada fue improvisado. Desde Ciudad Guzmán hasta Morelia. Los reportes lo confirman. Una célula de los Álvarez se reactivó tras la captura del Rino, y su primera orden fue recuperar el control político a través del terror, eliminando a quien no coopere, tachando nombres y escribiendo miedo. Los informes de Sedena revelan que la familia mueve armas, protege operadores, infiltra ayuntamientos y si no se puede comprar al alcalde se elimina. Porque en Tierra Caliente el crimen ya no necesita esconderse en las sombras. Ya viste traje, ya saluda con abrazos, ya vota. Y lo más aterrador no es que existan, es que llevan años perfeccionando su maquinaria. Una maquinaria que acaba de activarse de nuevo, y esta vez ya tiene nuevos nombres en la mira. ¿Cuántos más deben caer para que el Estado entienda que esto no es un cártel? Es un régimen criminal, y ya gobierna zonas enteras. Al principio muchos creyeron que era solo un rumor, un papel dejado en un escritorio, una amenaza al calor de la rabia. Pero luego llegó la segunda hoja y la tercera y una más escrita a mano con tinta negra y nombres subrayados en rojo. Era real. La lista negra existe y está circulando en WhatsApp por correo anónimo, por sobres entregados en silencio. Y lo peor no es su existencia, lo peor es su precisión. Cada nombre tiene detalles. Fechas de nacimiento, rutas habituales, rutinas, hasta el modelo del vehículo. No es una advertencia, es un protocolo de ejecución. Grecia Quirós no aparece aún, pero lo sabe. Por eso llegó al Congreso con escolta de la Guardia Nacional. Por eso duerme con las luces encendidas y un chaleco antibalas al alcance. Porque ya entendió que esto no es política, es supervivencia. La lista hasta ahora contiene al menos 22 nombres, alcaldes, síndicos, periodistas de investigación, funcionarios del DIFI, líderes vecinales, todos con algo en común. Han desobedecido y han denunciado, han resistido. Y según Inteligencia Federal, la lista no es obra de un cartel solamente, es una herramienta compartida, una especie de directorio de blancos movido entre células criminales, políticos corruptos y operadores territoriales. Omar García Harfuch fue quien lo dijo en privado. Esto no es una amenaza suelta, es un sistema, y alguien desde adentro está alimentándolo porque los datos que aparecen ahí no están en redes, no están en archivos públicos, son filtraciones oficiales. ¿De quién pasa esa información? ¿Desde qué nivel? ¿Y a cambio de qué? Esa es la parte más oscura, la que aún no se puede decir en conferencia de prensa. Porque cuando el crimen organizado tiene acceso a datos sensibles, ya no se le combate con patrullas, se le combate con cirugía institucional y fuego. Y eso es exactamente lo que Harfuch ya está preparando. Un operativo que no busca capturas mediáticas, busca cortar la raíz, aunque la raíz esté vestida de saco y corbata. Pero, ¿cuánto tiempo queda antes de que el segundo nombre sea tachado? ¿Y qué hará Harfuch cuando descubra quién firma las sentencias desde adentro? Antes de morir, Carlos Manso dejó un expediente de 23 páginas, un archivo lleno de peticiones, cartas dirigidas a la presidencia, mensajes enviados al Congreso y una solicitud formal de protección al área de seguridad. Todas firmadas, todas selladas, ninguna respondida. Si algo me pasa, que se sepa que lo avisé. Escribió esa frase en su última carta enviada 14 días antes de morir. En ella hablaba de amenazas, de nombres, de patrullajes extraños. Citaba puntos críticos, horarios vulnerables y mencionaba con claridad: el CKTNG quiere controlar Uruapan desde dentro. Esa carta nunca llegó a la conferencia matutina, nunca fue leída en tribuna, pero sí llegó al escritorio de Harfuch. Un día después del asesinato, el secretario de Seguridad Nacional recibió el paquete completo en sobre lacrado, lo abrió en silencio,
Lo leyó sin levantar la vista y al terminar solo dijo: «Ya es tarde para él, pero no para los demás. Esto no se va a repetir». Horas después, Harfuch levanta una reunión. No hubo cámaras, no hubo ruedas de prensa, solo una reunión cerrada en Palacio de Gobierno con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Mandos militares, Sedena Marina e Inteligencia Federal. En esa mesa, Harfuch fue claro: el Estado llega tarde, pero esta vez no se va a ir. No vamos a ceder ni un metro más. Ordenó el despliegue inmediato del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. 100 elementos federales, vigilancia aérea, patrullajes nocturnos, mesas de seguridad quincenales y algo más. Un nuevo sistema de alertamiento directo para alcaldes amenazados, sin filtros, sin burocracia, solo un botón de emergencia que conecta directo con su oficina. Carlos Manso pidió ayuda y nadie respondió. Eso se acabó, sentenció. Pero Harfuch no solo vino a prometer, vino con nombres. La lista negra ya en sus manos fue duplicada, ampliada y transformada en mapa táctico. Cada persona mencionada será escoltada, evaluada, protegida, y cada sospechoso, vinculado, investigado. Porque ahora la lista cambió de dueño. Ya no está solo en manos del crimen, ahora la tiene el Estado. Y Harfuch ya juró que por cada nombre tachado caerán 10 responsables. Pero, ¿qué pasará cuando descubra que entre esos responsables hay figuras que también saludan de traje y corbata? Carlos Manso no fue sepultado. Fue sembrado porque desde el día que cayó su nombre comenzó a brotar en pancartas, muros, discursos y canciones. En Uruapan, en Morelia, en Apatzingán, en cada rincón donde alguien se cansó de callar. Carlos no murió, el narco lo mató. Gritaron más de 1000 estudiantes en una marcha improvisada frente al Congreso de Michoacán. Niños con cartulinas, mujeres con velas, campesinos con lágrimas, porque Manso ya no era solo un alcalde, era el símbolo de los que no se doblan y su muerte, el límite que muchos juraron no volver a tolerar. La presidenta Claudia Sheinbaum, bajo presión social y política, anunció la implementación formal del Plan Michoacán, que ya había sido operado por Harfuch días antes. Militares patrullando en retenes, Guardia Nacional en las escuelas, agentes federales en oficinas municipales. Pero en las calles el verdadero cambio se siente en los ojos de la gente. Hay coraje, hay duelo, hay fuego, porque las consecuencias del asesinato de Carlos Manso ya se miden en fracturas. Fractura con la indiferencia, fractura con la complicidad, fractura con una política que nunca lo escuchó vivo. En el Congreso, diputados de todos los partidos guardaron un minuto de silencio, pero fueron interrumpidos por gritos desde la tribuna. Ese minuto no lo va a revivir porque hay algo en el aire. Un hartazgo que no se calma con discursos. Las comunidades del movimiento del sombrero siguen operando sin temor, siguen tapando baches, siguen reforestando, siguen entregando víveres porque saben que Carlos estaría ahí y porque saben que el crimen no soporta la esperanza organizada. En los pasillos del poder, en cambio, comienzan las fracturas, funcionarios que renuncian en silencio, alcaldes que desaparecen por motivos personales y gobernadores que ya no pueden negar lo obvio. Carlos Manso fue asesinado por enfrentarse a una estructura que se le salió de control, pero Harfuch lo dijo con claridad. Este caso no se va a archivar, se va a usar como ejemplo y cada paso que el cártel Jalisco Nueva Generación dé desde ahora será sobre un terreno más vigilado, más indignado, más despierto, porque el nombre de Manso ya no está en una lista negra, está en la memoria colectiva de un país que empieza a despertar. Pero, ¿será suficiente la memoria para frenar una maquinaria que sigue viva, armada y conectada al poder? Cuando el cuate apretó el gatillo y mató a Carlos Manso, no estaba solo. Detrás de él había un patrón. Detrás del patrón un clan, y detrás del clan, un sistema. Porque el CJNG no necesita esconderse en cuevas. Se reúne en cafés, despachos, salones de plenos. Ya tiene aliados, tiene fiscales, ya tiene jueces, tiene diputados
y todos lo saben. Durante la investigación posterior al asesinato, Harfuch recibió una carpeta, un expediente con copias de sentencias, nombres de magistrados, grabaciones y transferencias bancarias. Ahí estaba la red judicial que ha liberado a los hermanos Álvarez Ayala una y otra vez. Jueces que anulan pruebas por tecnicismos, magistrados que archivan delitos por errores de forma y un exmagistrado, Isidro Avelar Gutiérrez, hoy acusado de enriquecimiento ilícito, que recibió millones en sobornos por liberar a operadores del CJNG. La justicia mexicana no falló, fue vendida. Por eso Ramón y Rafael, conocidos como R1 y R2, volvieron a caminar libres. Por eso el clan Álvarez Ayala sigue operando desde Apatzingán sin ser tocado. Por eso el Prangana sigue ejecutando órdenes desde la sombra, y por eso Carlos Manso murió. Porque enfrentarse al CJNG es peligroso, pero enfrentarse al sistema que lo protege es sentencia de muerte. El expediente filtrado a Harfuch incluye nombres que aún tienen cargos. Algunos fueron candidatos en 2 partidos distintos, otros forman parte de comisiones de justicia, y todos tienen algo en común. Firmaron silencios y sellaron impunidad. Esa es la verdad que nadie quiere decir en público, que en México los asesinos no siempre usan pasamontañas, a veces usan toga y a veces curules. Por eso el caso de Manso no fue solo una tragedia, fue un espejo que refleja lo que muchos ya sabían, pero nadie quería ver que el crimen organizado no mata solo, lo deja todo listo y el Estado ejecuta por omisión. Pero Harfuch con ese expediente en las manos no lo guardó, lo envió directo a la FGR y dijo: si no hay castigo, yo lo diré todo porque el silencio institucional también mata. ¿Y qué pasará cuando esos nombres salgan a la luz? ¿El sistema se va a proteger o finalmente se va a romper? Frente al Congreso de Michoacán, cientos de personas colocaron un altar improvisado. En el centro de esa multitud estaba ella, Grecia Quirós, la mujer que enterró a su esposo y juró defender su legado al día siguiente. Hoy es alcaldesa, pero más que un cargo, lleva una carga, una que no pesa sola. A su lado siguen Tafoya, Constantito, Saladitas y decenas de ciudadanos que no han parado desde el primer día. Porque el movimiento del sombrero no es una oficina, es una promesa. Una promesa de seguir tapando baches, de seguir sembrando árboles, de seguir diciendo verdades, aunque cueste caro. Carlos lo sabía, por eso dejó dicho más de una vez que si alguna vez lo callaban, su pueblo hablaría por él. Y lo está haciendo. Las comunidades que ayudó ahora se ayudan entre ellas. Los jóvenes que lo escuchaban hoy levantan brigadas. Los mismos que lloraron en su velorio hoy están más vivos que nunca. Porque a Carlos no lo mataron por ambición, lo mataron por ser honesto. Y eso en tierra caliente es más peligroso que ser criminal. Pero el crimen cometió un error, dejó testigos y encendió un fuego que ya no se puede apagar. Harfuch lo sabe y por eso se mantiene cerca, no como salvador, sino como respaldo, como quien entendió tarde. Pero ahora no va a soltar porque la muerte de Manso no puede ser anécdota, tiene que ser advertencia y también impulso. Un recordatorio brutal de que el silencio mata, pero también puede ser roto y que a veces un sombrero de palma tiene más fuerza que todo un aparato de gobierno. Y mientras cae la noche en Uruapan, se escucha una frase en voz baja entre los que aún caminan con miedo. Carlos cayó. Pero si lo olvidamos, entonces nos mataron a todos y esa es la batalla. No dejar que el olvido gane, porque si el narco mata a los que ayudan, entonces cada acto de ayuda es una forma de resistencia y cada recuerdo una forma de justicia. Carlos Manso no está, pero su nombre ya no cabe en una lista. Ahora vive en el eco de quienes decidieron no doblarse y no lo van a hacer nunca más.